tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este octavo programa de Hackeando Ancestros. Ay, ya tengo lentes. ¿Se acuerdan que les había dicho que se me habían perdido mis lentes? Bueno, ya tengo lentes. Quiero darle las gracias a mi primo Alejandro Cetina, que me los hizo de volada. En fin, oigan, pues tenemos hoy un tema muy interesante. Platicábamos antes de iniciar que inclusive, pues Solia, ustedes saben que ella es la que hace las investigaciones, yo soy la preguntona, pero ella me comentaba, ¿no? Que al leer la historia se conmovió tanto, inclusive estaba así como que muy emocional, así que pues esperamos un programa muy interesante. La persona de la que vamos a hablar hoy, pues es Leonor de Aquitania. Ella, pues bueno, lo que queremos es reflexionar sobre esta formación educativa que tuvo muy singular. Su padre se esmeró en que tenga una muy buena educación y pues bueno, ella terminó siendo pues reina consorte, que significa pues esposa de rey, ¿no? De Francia, pero también de Inglaterra. Entonces aquí es algo muy interesante que pues ahorita vamos a ir platicando. Queremos analizar a lo mejor si tuvo que ver su temperamento con su resultado, con lo que hizo, si a lo mejor la educación, el entorno, porque pues ella tenía un carácter muy intenso, una fortaleza muy grande, tanto que bueno, pues hizo varias cosas interesantes. Pero para dar más detalles y para ir platicando bien de todo esto, pues tenemos a mi queridísima Solia. Antes de empezar, Solia, bienvenida, vamos a compartir, porque pues ahora sí que estos temas, la verdad es que estamos muy agradecidas porque pues el programa está creciendo, está llegando a más personas. Yo de repente decía, guay, no aparecen muchas personas que lo estén viendo, pero las reproducciones que se hacen después y dónde se comparte, hasta dónde hemos llegado, bueno, pues me parece maravilloso, ¿verdad, Solia? Así que Sí. platícales en lo que vamos compartiendo, en lo que voy agradeciendo a Connie Balcázar y también que nos comenten de dónde nos ven, qué temas les gustaría platicar. Mira, aquí está con nosotros, quiero saludar, mira, Carlos González. Buenas tardes, Carlos, ¿Cómo saludos. estás, Carlos? Un gusto saludarte. Carlos es un Maravilloso. amigo leal en redes sociales que siempre está pendiente del contenido y pues de verdad que muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias y te invitamos a compartir esta presentación para que pueda llegar a más personas. Vamos a tener una lectura muy apasionante el día de hoy. Vamos a hackear Así es. una tremenda mujer. Leonor de Aquitania, ella se casó a los 15 años, ¿verdad? Entonces, y tenía su gente, ¿no? Tenía un temperamento que se decía, ¿no? Así como emancipado y liberal, ¿no? Y eso le generó, pues, muchos detractores también, Sí. conflictos, pero bueno, ahorita tú nos vas a poner al día, Soria. A ver, de esta polémica Leonor de Aquitania. Bueno, decidí hacer una investigación especial precisamente al tratarse de ser una mujer y ver tanta controversia que creó en su época, muy buenos comentarios como también comentarios muy deshonrosos, indignantes, injuriantes, calumniosos. Me fui a ver sus ancestros. Entonces, me fui a lo que son las raíces del origen de su familia, porque cuando nos encontramos con almas como esta mujer, que son tan ambiguas, tan fogosas, tan fuego, tan fuerte, hay una razón genética, espiritual, para que ella actúe de una manera que venga a romper paradigmas. Cuando leo su historia, inmediatamente me doy cuenta que ella era una mujer que vino como alma a romper paradigmas. Y cuando tú vienes a romper paradigmas es porque tu árbol genealógico está muy cargado. Así que vamos a comenzar porque lo que les voy a mostrar va a romper nuestros propios esquemas mentales. Que sí, y me imagino también que cuando rompes paradigmas golpeas algunos egos por ahí y generas como mucho conflicto, ¿verdad? Entonces, digo, Sí, no, creo imagínate que el golpeado fue mío, yo me derrumbé cuando descubro y mucho de su historia como mujer es parte de nuestra memoria ancestral como mujeres de nosotras. Entonces voy a leer inclusive en el camino algunas partes de algunos cronistas, me tomé la molestia, como nunca me tomé un día entero para poder hacer esta investigación, porque como mujer también me interesa sanar esas memorias, porque comprender la historia del proceso evolutivo de la mujer
estamos comprendiendo la historia de nuestras abuelas, de nuestras madres y de nuestras bisabuelas. Entonces, wow, yo creo que comenzamos porque es mucho contenido y me va a faltar tiempo, así que voy a tratar de resumir lo más que pueda y tratar de obviar algunas cositas que tengo aquí. Tengo no sé cuántas páginas que me tomé la molestia de escribir y espero en un futuro podamos hacer un ebook de todo esto. Seguro que sí, seguro que sí. Pues creo que sí, esto que dices, bueno, nosotras o las personas que creemos en todo esto que tiene que ver con lo transgeneracional, pues creo que va a ser muy valioso este programa. En lo que voy compartiendo pantalla, quiero mandarle un saludo a Rosario Rivero, que también nos está viendo, así que pues muchísimas gracias. Ahí vamos, estamos un poquito más lentas porque pues la presentación fue grande y pues, obviamente tuvimos que hacer inventos. ¿Ya se ven? ¿Ya estamos ahí? Sí, ahora sí. Bueno, vamos a ubicarla en el tiempo y en el espacio. Ella nace, hay un poquito de ambigüedad en su nacimiento, pero la mayoría de los cronistas dicen 1122 y falleció en 1204. En una época donde el promedio de vida de la mujer era entre 50 y 54 años, Leonor vivió 82 años. Y increíblemente, de los 10 hijos que tuvo, vio morir a 8, vio morir a su madre, a sus padres, vio morir a sus hermanos, vio morir a casi todo su linaje, ¿no? Entonces, una mujer muy resiliente y que ante todo, pues supo sobrellevar. Vamos a la siguiente lámina, vamos a ubicarnos. Me fui a buscar de dónde nacía esa fortaleza, pues sí, obviamente el reino, el ducado, el territorio que ella había heredado como duquesa, como heredera feudal de sus padres, que eran vasallos del rey, era Aquitania. Y Aquitania era como un estado semi-independiente, era mucho más grande que el estado de Francia, y esa zona de Aquitania, pues lo que es hoy día la actual Francia. Y cuando me voy a revisar las raíces ancestrales de la zona de Aquitania y de Francia, pues encuentro, obviamente, a los celtas. Los celtas, que más o menos ahí se habla de 1500 años antes de la era común, algunos historiadores más profundos, otros dicen el siglo VIII antes de la era común. El tema es que en toda esta época, en todo este territorio, hay una energía ancestral donde existía igualdad entre el hombre y la mujer, donde la mujer podía elegir a su pareja, donde la mujer podía administrar su patrimonio y retenerlo a pesar de casarse, al separarse podía retener su patrimonio. Y la mujer no era juzgada ni por su selección sexual, ni por su estilo de vida, ni siquiera por el cambio de parejas que podía hacer. Es más, para los celtas era natural, así como el hombre tenía la libertad de elegir a la mujer que quiera y si ya se cansaba de una mujer y se enamoraba de otra, cambiaba, de la misma manera era la mujer. Ojo que nosotros no estamos ni a favor ni en contra, estamos describiendo el hecho histórico de la época para las personas que se conectan por primera vez. Por favor, eso es muy importante, ¿ya? Y si agarras el programa, en este momento te invito a verlo hasta el final para que comprendas un poquito y entendamos la clave de esta cultura. Entonces ellos eran lo que nosotros hoy llamamos liberales, para ellos era normal, ¿no? Y normal era que no se ataban ni a relaciones, ni a patrimonios, ni siquiera a lugares porque eran seminómadas, ¿no? Entonces, esta zona tenía un culto a la naturaleza, tenían mucho respeto a la naturaleza, no eran civilizaciones tipo ciudades porque ellos se movían con el clima y trataban de alterar lo menos posible porque tenían un respeto muy ancestral a los árboles antiguos. Ellos consideraban que los árboles antiguos eran espíritus, ahí estaban en el alma de sus ancestros, y en lo posible, cuando hacían sus ubicaciones, sus locaciones, lo mínimo era destruir la naturaleza. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, eran guerreros, era la edad del hierro, ya habían los metales, ya habían las espadas. Ahí tenemos más o menos para que tengan una idea cómo eran entre 1500, antes de la era común, cómo eran antes de la invasión romana, antes del Imperio Romano.
que el Imperio Romano comenzó como en el año 1 antes de la era común, pues aquí vemos cómo eran ellos, ¿no? Hay mucha mitología en esta época, ahí se encontraron esqueletos de gigantes, muchos gigantes en esta civilización. Los restos de sus locaciones, de sus habitaciones, todavía existen. Y eran famosos como los romanos entraron como invasores. Recuerden que la historia la escribe quien la gana. Entonces ellos en su defensa, en el dolor que veían cuando los romanos tumbaban árboles y todo para construir sus cañones, sus caminos, sus carretas, para ellos era un sacrilegio. Entonces atacaban a los romanos y los veían como destructores, los veían como una plaga. Entonces era natural que los celtas reaccionaban de manera sanguinaria. Y como ellos eran personas que convivían con la naturaleza, no usaban armaduras, algunos peleaban hasta desnudos, ¿no? Pese al frío que había, tenían ya una adaptación al clima de la época. Y las mujeres estaban entrenadas también para guerrear, estaban entrenadas con la misma habilidad en el manejo de las armas. Vamos a la siguiente lámina. Entonces los celtas se llegan a desarrollar, ahí está, más para que tengan una idea de dónde era la ubicación. Sabemos mucho de ellos por Julio César, un general romano que le llamaban en latín Gallus, les decían Gallus, es una palabra con la que denominaban a los celtas, y con el tiempo quedó la palabra galo. Entonces de ahí vinieron los galos, ¿no? Que eran una de las tribus bárbaras. Vamos a la siguiente lámina. Pasa el tiempo y obviamente los celtas al mezclarse, ahí está Julio César cuando estaba queriendo llegar a un arreglo con los monarcas y con los líderes de estas tribus bárbaras que se encontraban, que eran de los celtas, que eran muchas variedades de nombres de clanes que existían. Pues al final llegan a ganar obviamente las guerras, llegan a invadir y se convierte en una provincia romana. Vamos a la siguiente lámina. Ya cuando se convierte en provincia romana, pues los celtas comienzan a civilizarse, es lo que pasa en toda conquista, comienzan a copiar hábitos y nace el reino de los francos. Y el reino de los francos, pues eran los mismos celtas, tribus bárbaras que llegan a educarse, adoctrinarse y a copiar los hábitos de la cultura romana y llegan a ser aliados estratégicos. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el año 476, pues nace este reino y ellos comienzan de manera independiente a convivir con el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, el reino de los visigodos. Ahí está el mapa, cómo era más o menos en el año 500 ya de la era actual. Vamos a la siguiente lámina. Hasta que llegamos, obviamente, en estos reyes francos tenían unos brazos derechos que se llamaban mayordomos, y estos mayordomos pues eran los que verdaderamente tenían las habilidades de gobierno, y los reyes eran los reyes ociosos. Pues ahí comienza el linaje de los mayordomos. Ahí vemos cómo ya siguen siendo sanguinarios, guerreros, pero como que ya usan armadura, usan casco, usan su escudo, ya están un poquito más civilizados, ¿no? Pero siguen defendiendo sus fronteras. Vamos a la siguiente lámina. Va creciendo este reino y los mayordomos, que eran los que administraban, pues comienzan a desarrollar estructuras y comienzan a desarrollar las familias, los linajes. Ahí vemos el escudo. Este es el escudo del linaje de Leonor de Aquitania. Ahí vemos Aquitania en el reino franco. Es el terreno más extenso, está ahí en la parte inferior izquierda, mucho más grande que la Austrasia, que Borgoña, que Neustria, que es donde estaba ya donde se desarrolló en un futuro las capitales de Francia. Y Aquitania pues estaba prácticamente entre el mar Mediterráneo, el océano Atlántico, una riqueza de tierra, un clima un poco más cálido comparado con el resto, y gente que tenía un perfil muy alegre por la riqueza de su tierra. Cuando la tierra es fértil, la gente es más feliz. Entonces, el linaje era un mundo donde habían fiestas, festejo de la uva, festejo de la vendimia, festejo de la cosecha. Entonces, había un espíritu más libre. Las relaciones humanas eran de mayor libertad y mantenían en cierta forma esa esencia de los celtas, donde no existían los cuestionamientos sociales. Entonces, se va desarrollando el Imperio Franco hasta que nace
hasta que llegamos a Carlomagno. Vamos a la siguiente lámina. Nace el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio obviamente es de Carlomagno, y Carlomagno pues es coronado más en el año más o menos 800, y él llega a tener una alianza en esa época con el Papa, que estaba en Italia, y obviamente el papado le interesaba coronar a los monarcas para hacer la alianza de la religión con el Estado. Ahí comienza a casarse los gobiernos, el gobierno político con el gobierno religioso. Ahí está el Imperio Carolingio, lo que hoy es Alemania, Bélgica, norte de Italia, Suiza, y Francia, pues era el Imperio Carolingio, donde ya estaba expandido. Vamos a la siguiente. Y dentro de ese Imperio Carolingio estaba la provincia de Aquitania. Ahí está Carlomagno, que prácticamente hace un renacimiento de la cultura literaria en esa época, el gran aliado, el emperador que se hace representante y defensor del cristianismo en esa época, y él es uno de los ancestros de Nuestra Leonor de Aquitania, obviamente un linaje que viene empoderándose generación tras generación, porque los monarcas aseguraban sus tierras y su linaje a través de la sangre, a través de matrimonios. Entonces, ahí vamos conociendo cómo se va desarrollando esta linaje. Vamos a la siguiente lámina. Carlomagno fallece. Ahí está la coronación de él. Ahí vamos viendo cómo era la cultura. Ya eran más, su vestimenta era más estructurada, ya tenían ceremonias, ya tenían rituales. Ahí vemos que había la escuela palatina, ya habían maestros, ya comienza a hablarse de cultura. Había un mini renacimiento en la Alta Edad Media. Vamos a la siguiente lámina. Cuando fallece Carlomagno, pues comienzan los conflictos familiares, normal. Cuando hay muchos hijos, todos quieren gobernar y terminan partiendo otra vez el territorio. Y aquí es cuando Aquitania se establece como feudo. La fragmentación, comienza el feudalismo. Vamos a la siguiente lámina. Y en este feudalismo, Aquitania, que tiene el mayor territorio en la zona de Francia y mantiene su escudo, su linaje, que fueron los que crearon en la época entre el 500 y el 800, en esta zona de Aquitania, pues hay una ciudad que se llama Poitiers, y ahí nace la casa de Poitiers, que es la ciudad donde se desarrolla esta familia. Y esta familia, pues obviamente, al tener toda esa riqueza de territorio, sus descendientes eran los más apetecidos. Este linaje de familia estaba entre las 10 familias que siempre estaban en la corte del rey principal. O sea que eran como los VIP, algo así. Vamos a la siguiente lámina. Entonces ya tenemos el escudo, ya tenemos el territorio, ya tenemos el linaje. Comienza la casa de Poitiers y aquí tenemos al abuelo. El abuelo de Leonor es el que más influencia ha tenido en el carácter de ella. Cuando estudio a este señor, este noble francés fue el primer trovador en lengua provenzal, era occitano, la lengua de ellos, que era enamorado de las artes y de la música. Era un hombre bohemio, le encantaban las mujeres. Y prueba de ello son los apodos que le pusieron en la época, ¿no? Dentro de sus apodos estaba que era algo así como el que no se le escapaba a ninguna mujer, no recuerdo bien la frasecita. Algo así como un Casanovas, ¿no? Y él tuvo una esposa, la deja a esa esposa por otra señora que viene a ser la abuela que viene a ser una de las dos abuelas, porque aquí está lo interesante de la historia. Su segunda mujer le da hijas mujeres y al último le da un hijo varón. Pero él llega en un torneo medieval, que había los torneos con los caballos y todo, se enamora de la esposa de uno de sus caballeros. Y la esposa tenía un apodo que era algo así como dangerous, algo así, peligrosa. ¿Qué causalidad? Le decían la peligrosa, porque era una mujer tan hermosa, tan profunda y tan seductora que a todos se enamoraban, pero nadie podía llegar a ella. Y se enamora tanto el rey, este líder feudal, Guillermo VII de Poitiers, que aprovecha su poder, la rapta y se la lleva
a su torre, le construye una torre y la encierra en la torre a esta mujer. ¿Ya? Y obviamente le compensa con terrenos y dinero al marido, y en esa época no podía rebelarse un vasallo contra su monarca feudal, y su mujer oficial, la segunda mujer, se sentía tan deshonrada que apela al Papa para que la saquen al amante. ¿Qué pasa? Tenía tanto poder esta familia y este hombre que ni el Papa pudo ponerlo en su sitio ni amenazándolo con una excomulgación. Llega a enamorarse y llega a tener hijos inclusive con esta mujer. Y ella tenía una hija muy hermosa, y de este producto de esta relación, de estas relaciones, como no podía, no, oficialmente él seguía casado con la otra, pero ya convivía con la amante. Mira el rollo de esta época. Él, para tanto era el amor que le tenía a esta mujer, que quería perpetuarlo en su linaje, que al hijo que él tenía con su segunda esposa, lo casa con la hija de que su amante tuvo con su otro esposo, porque no podían casarse entre hermanos, pero sí eran dos sangres diferentes. Y aquí es cuando se cruza y comienza ya el linaje más directo de Leonor. Es el abuelo que la rodeaba de mascotas, el abuelo la rodeaba de trovadores, la rodeaba de artistas, y era un apasionado de las letras, y en su corte siempre había gente con habilidades blandas. Y ahí, aquí en su niñez, Leonor, imagínate que se le acerca al abuelo y le diga, cuéntame un cuento, imagínate las trovadas que le tiraría el abuelo, y el hecho de crecer con esa conciencia de sus abuelos que tuvieron una historia de amor que fue un escándalo de la época, y que ante todo ello el abuelo, aparte de inmortalizarlo en su poesía, le dio la dignidad como limpiar su relación al unir al hijo del amante con esta persona, con los hijos de él, y ahí oficialmente los corona a los dos como los herederos, que son los padres de Leonor. Hasta aquí no sé si tienes algún comentario, Maggie. Qué bárbaro. Fíjate, bueno, lo que voy observando, ¿no? Por parte de la historia, cómo va evolucionando, ¿no? Desde el modo de vestir al modo de pensar, al modo de actuar, ¿no? Que es que esto que creo que sería un escándalo todavía hoy por hoy. y sin embargo, y sin embargo, este tipo de circunstancias, la verdad es que siempre se ha dado, ¿no? Inclusive, pues es un poco difícil, como tú dices, tomar como alguna postura desde la cultura que tenemos hoy es un poco complejo. Creo que esto es ahora sí que como lo que se presenta y son los hechos y que se tomen como son. Yo creo que sería mi única aportación en este momento, pero sí me llama mucho la atención cómo la influencia, no solamente de este entorno que le proporcionan a Leonor, en cuanto a las artes, en cuanto a la cultura, en cuanto, bueno, irás más adelante, pero creo que le enseñan de todo, montar caballo, de todo, ya tú, no me quiero adelantar, pero cómo no solamente este entorno que le proporcionan, sino esta herencia pues genética, pudiéramos decir transgeneracional, cómo pesa en el temperamento y en el carácter de esta mujer, ¿no? Entonces, bueno, continúa. Bueno, aquí el abuelo, aquí estaba, yo me acordé la palabra, era el trinchador de damas, se llamaba. El trinchador de damas, el trovador. Y mira cómo, a pesar de ser un Casanovas, cómo ellos le daban el aprecio a la cultura, él hablaba el latín, el griego y el hebreo. Que el latín creo le enseña a Leonor, ¿no? Sí, sí, el latín lo hereda Leonor. Vamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a ver al padre. Aquí vemos al abuelo, Guillermo IX de Aquitania, o Guillermo el Trovador. Aquí está Guillermo X de Aquitania, el papá. Ese cuadro, esa pintura es muy célebre, es cuando muere. Este señor, obviamente era un guerrero, le tocó la época donde estaban defendiendo las fronteras del Imperio Árabe, ya los visigodos habían sido controlados por el Imperio Árabe, estaban el imperio, como es
estaban los árabes ya dominando la península española y amenazando las fronteras. Aquitania, el sur está muy cerca a la parte de la cordillera donde separa con España. Entonces él le toca guerrear, defender sus fronteras, y él era muy devoto, era un cristiano devoto. Él se casa con Leonor de Chatellerault, obviamente una francesa. Tuvo 3 hijos, uno de sus hijos es Leonor de Aquitania, y el varoncito a los 4 años fallece, por lo tanto sube la herencia a Leonor, que era la siguiente en el linaje, ya era la segunda. Y ella obviamente ya desde el momento que a los 4 años muere el hermano menor, el padre consciente, muere su único varón, que en esa época el varón era el que perpetuaba, al darse cuenta que su semillero estaba ausente, toma la decisión de entrenar a su hija como un varón, como a él le hubiera gustado entrenar a su hijo, consciente de que el terreno y el territorio que iba a heredar su hija era el más grande de la época y tenían la riqueza más grande. Y él hace todos los trámites legales y de acuerdo a las leyes de su época para asegurarse que el linaje de su territorio, que los terrenos, los territorios y toda su riqueza se mantenga dentro de la sangre de su hija. Es decir, que si su hija se casaba con alguien, eso se iba a seguir heredando a los hijos de Leonor, pero dentro de Francia, que no iban a ser absorbidos. Inclusive que si ella se divorciaba, a ella le tenían que devolver su territorio. Entonces, él hizo esos pactos, entonces era una mujer, desde chiquita la empodera, y él, agradecido por todas las bendiciones que tenía, se le ocurre hacer un peregrinaje a Santiago de Compostela. El hombre venía de guerras, venía desgastándose, estaba con el dolor del fallecimiento de su hijo, el estrés de mantener la riqueza. Hizo un esfuerzo sobrehumano, seguramente no se alimentó bien, que cuando llega a Santiago de Compostela, en el momento en que el obispo estaba leyendo el oficio de la pasión, dentro de sus rituales religiosos, pues él cae fulminado en el altar y fallece. Y en sus últimas palabras le pide al rey de Francia, Luis VI, que acepte, que le dé que consienta el matrimonio de su hijo Luis VII el joven con su hija mayor Leonor de Aquitania, cosa que el rey lo recibió con beneplácito porque él veía con ojos atractivos adherir el terreno de Aquitania a su reino, ¿no? Entonces ahí es cuando hacen el pacto y deciden, prácticamente Leonor era una niña, era una niñita, era una infante, y sellan su destino con este joven. Ahora vamos a ver qué pasa con este joven. Vamos a la siguiente lámina. Tremendo, porque igual el otro era un niño, ¿no? 16, un año más grande nada más. Mira qué belleza. Correcto. Pues aquí está la bella Leonor. Todos los trovadores no hacen más que hablar de su belleza. Yo creo que me llegué, creo que hasta enamorar de tanto leer, tantas cosas bonitas que decían. Incluso ella deja los secretos de su belleza. Ella era amante de las verduras y las frutas. Y eso le permitió, hasta muy adulta, porque inclusive seguía teniendo pretendientes con más de 67 años y ella le seguían dedicando cartas de amor y canciones de amor. Todos dicen que su cuerpo era hermoso y su textura, su piel, era un envejecimiento lento. Era una mujer con una piel muy tersa, un cabello hermoso, una mirada profunda, y bueno, pues cuando la sangre está limpia, todo brilla, ¿no? Entonces, aparte que era inteligente, aparte que ella hablaba 4 idiomas, hablaba el occitano, su idioma original, hablaba el inglés, hablaba el castellano y hablaba el latín. Entonces, aparte de las lenguas, su padre, pensando en que su hija algún día tenía que defender sus tierras como un hombre, pues le enseña el arte de la caballería, el manejo de las armas, incluso cómo se fabricaban las armas. Obviamente ya no fabricó nunca una, pero le enseñó cómo era el procedimiento, cómo trabajar con armeros, cómo mantener a su caballería, le enseñó artes militares, prácticamente la entrenó como un varón. Entonces tuvo una educación extraordinaria. Y a pesar de que tenía una corte que podía hacer todo lo que ella
se le ocurría, igual le entrenaron en las artes domésticas, ¿no? Esta mujer pasa a la historia y es denominada la abuela de Europa, porque no solamente fue 2 veces reina al casarse con el rey de Francia y luego con el rey de Inglaterra, sino 3 veces reina, porque cuando Ricardo Corazón de León, cuando hereda el trono de Inglaterra y Francia, se va a la Tercera Cruzada, ella tuvo que ser regente y quedarse a gobernar, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente lámina. Entonces, aquí nuestra doncella, ya desde que comienza a ser adolescente, comienza a tener un montón, era la mujer más cotizada, todos querían casarse con ella, comienza a tener un montón de propuestas, pero ella ya estaba prometida al rey de Francia, ¿no? Entonces, esa educación que ella recibe la hacía, su inteligencia la hacía mucho más atractiva, más los títulos y posesiones, pues se hizo inmortal y se hizo festejada por todos los trovadores de la época. Vamos a la siguiente lámina. Su corte, de la misma manera, Aquitania, eran más alegres, era como decir Mérida, es como decir Mérida y como decir la zona cordillerana, no son más alegres, y como decir Santa Cruz, como decir La Paz, más alegre. Francia era más frío, Francia eran más conservadores. Ahí nace la etiqueta social, recordemos. Francia era llenos de rituales, Aquitania eran más libres, Aquitania les gustaba bailar, en Francia parecía que sus danzas eran como estatuas, ahí se ve en la historia. En Aquitania tenían más libertad, más festejo, en Francia era más frío, era más protocolo. Entonces imagínate una mujer de la playa con un carácter carismático, alegre, empoderada, inteligente, apasionada. De repente va a una corte con mujeres sometidas que no tienen derecho a voz y voto, y encima verla a ella tan libre y que ella las miraba como que no dependiera de ninguna, que lo tomaban como un desprecio en esa época la corte, porque ellos esperaban ver una mujer sumisa y ella no era sumisa. Y lastimosamente el príncipe con el que se casa, pese a que cuando eran jovencitos se enamoran, eran niños, ella era su primer amor, ella, como era su primer amor, ella se aferra a Luis y ella deseaba que Luis sea el amor de toda su vida. En las crónicas está, porque ella escribía, ella hablaba con sus trovadores, le escribía en ella lo que ella soñaba, y ella soñaba con un Luis apasionado, soñaba con un hombre fuego, porque ella era una mujer fogosa, ella era una mujer que se sentía libre en el arte de amar. Y Luis era un chico que pensaba que había nacido para la religión, que fue obligado a casarse, porque el que tenía que casarse, que era su hermano mayor, fallece. Entonces él sube al trono y es él que quería agarrar votos para ser religioso, pues es obligado a seguir el linaje, casarse y tener hijos y perpetuar la especie de la monarquía. Entonces aquí tenemos 2 obligados, aquí está la figura. Una nena que es prometida a casarse para mantener el territorio con un, porque al morir su hijo de este gobernante, dice, tengo una hija rica, voy a dejar una mujer poderosa, tengo que buscarle un hombre poderoso, le busca el hijo de un rey. Y aquí vemos el hijo de un rey que no tenía que ser rey, que quería ser monje, y que al morir su hermano mayor, pues a él lo obligan a casarse y le busca una mujer empoderada para unir 2 territorios, matrimonio arreglado. Y algo que la historia no siempre cuenta, pero esta mujer tuvo la valentía de hacer pública su vida. Ella cuenta cómo ella hizo todo para enamorarse de su marido, hizo todo para poder encontrar ese fuego en el lecho con su marido, pero su marido no le interesaba. Su marido vivía orando, vivía en la religión, vivía en la plegaria, vivía deseando mejor vida para su país, y le generó una vida aburrida. Entonces imagínate una nena de 15 años despertando a la vida sexual con un jovencito, deseando, pensando que se casa para toda la vida, creando sus castillitos, y un joven que con una frialdad automática la trataba como un objeto de su corte. Y para Leonor eso era un insulto, considerando que en su territorio ella fue criada para gobernar y para decidir. Y Luis la trataba como la trataban a las mujeres de su época, con una total indiferencia, y no la tomaba en cuenta al momento de gobernar.
llega a tener su primera hija. Ella, a pesar de que ella era la duquesa y era el rey, la corte que ella tenía en Aquitania era leal a ella. Y una de las broncas de Luis es que cuando iba al territorio de ella, todas la glorificaban a ella porque ella respiraba su linaje. Y Luis no sentía que le calzaba la monarquía, precisamente porque él no quería ser rey, él quería ser un monje. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, ahí vemos una Leonor que en todas las crónicas de esa época, Leonor gritaba, no puede ser, estoy casada con un monje, no puede ser, este hombre me aburre, voy a estar con él casada toda mi vida. Era la angustia de Leonor al darse cuenta que es por su rol y su linaje y su monarquía, estaba obligada a estar con un hombre que pensó que amaba y se da cuenta que no lo ama. Buscando darle aventura a su vida, ella lo impulsa para ir a la segunda cruzada y rompe esquemas en su época. Y como era una mujer cansada y aburrida de la corte francesa, de los chismes, de los murmullos, encima la primera hija fue mujer, eso era un insulto, no podía dar el varón, ella decide acompañar a su esposo pensando que esa aventura iba a despertar el fuego que ella tanto soñaba en esa relación. Lastimosamente fue un periplo la ida, les pasaron muchas cosas, fueron discutiendo y al llegar a Jerusalén, a la zona de donde estaba la segunda cruzada, tenían la disyuntiva de tomar o no Jerusalén. Ellos tenían que tomar esa decisión. Leonor, que era estratega y captaba bien, ve que no era prudente tomar Jerusalén por el poderío de los turcos y ella le dice, espera que salgan los turcos y entramos nosotros. Luis, que ya estaba cansado de que la mujer esté intrometiéndose en sus decisiones, pues se molesta y le dice, mira, vamos a invadir y vamos a atacar, y decide atacar. Fue un desastre la campaña, fracasa, pierde, y mientras tanto Leonor se encuentra con su tío Raimundo. El tío Raimundo, por si acaso, cuando ella era niña, eran casi de la misma edad, él era el hermano menor de su papá, y cuentan, aquí viene la leyenda negra de Leonor, como era entre primitos y hermanitos, dicen que a veces son los primeros cariñitos, ¿no? Eso se ve hasta ahora. Entonces dicen que hubo un pequeño romance desde su niñez, y cuando se reencuentra con el tío en esta zona, el marido indiferente, aburrido, la trataba mal, ella una mujer empoderada, apasionada, y lo digo sin pelos en la lengua porque esto se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo, y nadie se atreve a hablar. O sea, lastimosamente las mujeres somos las primeras que fomentamos machismo. Entonces imagínate que ella al encontrarse con el tío, y el tío era aquitano, hacía fiestas, hacía una cosa, hacía la otra, pues ella se quedaba hasta largas horas de la noche bailando, disfrutando, mientras el otro se iba con sus plegarias a rezar temprano y no la tocaba a su mujer. Pues imagínate en esa época una mujer que está en una vida buscando tener una pasión con el esposo. Siempre dicen que donde no se encuentra en la pareja, la carne muchas veces es débil, pues, y comienza a buscar en otro lado. Hay una nebulosa en la historia, unos cronistas dicen que tuvo un romance ahí con el tío, otros dicen que no, que eran las fiestas. De una u otra manera, un día llega Luis, cansado porque al fracasar su campaña, lo primero que le dicen, tu mujer tenía razón. Le dio tanta rabia a Luis que llega un día, la encuentra a ella en los aposentos y la golpea. La golpea de una manera tan cruel que Leonor, indignada, decide retirarse, decide irse. En esa época tenía una hijita, la golpea delante de su niña, ella no le perdona y agarrando a su niña, entre lágrimas, abandona el lugar y toma la decisión de divorciarse. En esa época, que una mujer, una reina, decida divorciarse porque se sintió indignada y faltada el respeto, era un sacrilegio, porque la mujer tenía que aguantar pateaduras, no sé si le suena conocido hoy, tenía que aguantar todo por el patrimonio, la imagen, el linaje y todo ello. Ella se va hasta el Papa y denuncia al marido y le dice, me divorcias porque aparte somos parientes en cuarto grado y este matrimonio no da.
El Papa, que era un excelente conciliador, los concilia, les dicen, no pueden, evitemos el escándalo, mantengamos bien, perdónense, logra conciliarlos y a pesar de la indignación y a pesar de que ella no amaba a su esposo y a pesar de que ella quería su libertad, decide tener un segundo hijo buscando nuevamente aferrarse a una relación por respeto a la voluntad de su padre y por respeto ella a querer mantener el linaje. Y a pesar de la segunda hija mujer, viene un segundo escándalo en Francia, porque las mujeres de Francia comienzan a decir que ella era una infértil, que no servía, que no podía dar el heredero a Francia, por lo tanto, él tenía que buscarse un amante para que le dé el hijo varón, y Luis comienza a buscarse amantes. Y al ver ella que el marido la comienza a deshonrar en la corte, pues, ¿qué hace Leonor? De la misma manera, comienza a buscarse amantes de una manera muy revolucionaria. Al ver que ella era deshonrada, pues dice, yo no me quedo con esta deshonra, voy a hacer que mi esposo me repudie, y ella ahí sí comete una infidelidad que lo obliga a Luis a darle la libertad. Vamos a la siguiente lámina. Esto está mejor que Netflix. Ahí está Luis VII cuando llega a Antioquía, que recibe el príncipe Raimundo, que fue uno de los supuestos amantes de Leonor. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Y ahí tenemos a Leonor, ¿no? Cuando va a hablar al Papa, cuando va a pedir el divorcio y cuando decide ella cortar su primera relación de una manera muy revolucionaria. Vamos a la siguiente lámina. Lo más interesante que esta mujer todo lo hacía de manera transparente, lo documentaba, ella no escondía su vida. Ella era tan segura de sus decisiones y tan determinante que no tenía miedo ni vergüenza. Ella no se arrepentía de ninguna decisión que tomaba. Situación que incomodó inclusive a los cronistas de la época, y ahí comenzaron a decir de todos esos adjetivos calificativos bien tristes, porque los cronistas de la época eran hombres y la gran mayoría eran monjes. Entonces, escribir de una mujer que se rebelaba contra los principios religiosos, contra la institución del matrimonio y que actuaba igual que un hombre, entonces ellos escribían la verdad, pero le decían zorra, le decían prostituta, le decían libidinosa, lujuriosa, y ahí están todos los términos que comienzan a salir, porque para los monjes era pecado tener una mujer que le estaba haciendo frente al paradigma de abuso de la mujer. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué actuaba Leonor así? En esa época los hombres, cuando invadían una aldea, agarraban a las mujeres, literalmente las cogían, las agarraban, las violaban y las desechaban. Y cuando la mujer se rebelaban, las mataban. Era normal matar a una mujer, no existía feminicidio, porque era la época del patriarcado. Entonces, Leonor creció con tanto empoderamiento de su padre y de su abuelo, que ella veía una injusticia en toda esa situación, entonces ella se rebelaba haciendo pública su vida y mostrando a las mujeres que ella estaba rompiendo ese machismo imperante y que ella también jugaba con las emociones de los hombres y los utilizaba también, así como los hombres utilizaban a las mujeres. Es una cosa muy, muy interesante, muy de Leonor. Entonces, llega a quedar soltera nuevamente y ella se da cuenta que tenía que buscarse un nuevo partido, porque si ella se quedaba sola, no iba a poder ser escuchada para defender su territorio. Inteligente, le escribe, busca a sus pretendientes, encuentra al duque de Normandía y de Anjou, Enrique Plantagenet, que era el heredero de la corona de Inglaterra. Ella era mayor que él con 8 años, unos dicen 8, otros 10 años, pero era una mujer con una piel tan hermosa que aparentaba de menor edad. Incluso cuando Enrique la conoce, él pensó que era menor que ella. No podía entender que ella era mucho mayor, casi 10 años mayor que él. Ella, mira la estrategia de esta mujer. Ella elige, se veían en pinturas, ve la pintura, se enamora de Enrique, él va a ser mi marido, este hombre tiene poder, yo voy a unir mi linaje con Inglaterra y vamos a ser los más poderosos. Le escribe una carta de amor a Enrique y le escribe de una manera tan armoniosa y tan estratega, porque le habla claramente y le dice, tú y yo somos poderosos,
tú y yo podemos hacer esto para el mundo, esto para nuestros reinos, esto para nuestra descendencia y esto para nuestra vida. Y quedó tan sorprendido el hombre que viaja a conocerla y se enamora. No pasaron más de unos cuantos meses que se casan y ella se va a Inglaterra. Vamos a la siguiente lámina, ahí estamos viendo a Enrique. Y al irse a Inglaterra, pues llega a tener, ahí la infértil que le decían los franceses, llega a tener 5 hijos varones, llega a tener 8 hijos con este rey, de los cuales 5 eran hombres y 3 eran mujeres. Sumados eran 10 hijos que ella llega a tener. Y entre embarazo y embarazo, Enrique comienza a madurar y comienza a querer alejarla del poder porque se da cuenta, él va creciendo y se va dando cuenta que la que gobernaba era Leonor. Entonces, ¿qué hace Leonor? Leonor, a pesar de su embarazo, incluso en internet encontré muchas gráficas donde ella estaba con embarazo y en el gobierno y todo, ella, a pesar de su embarazo, ella seguía cuidando, velando los intereses de su territorio y cuidando los intereses y casando a sus hijos, casando todas las casas reales. Por eso dicen que ella fue la abuela de Europa, porque ella unió la corona española con la corona inglesa, un hijo de Francia con Inglaterra, y prácticamente todas las casas reales de Europa tienen cruces con este linaje de estos 10 hijos de Leonor. Cuando Leonor llega a terminar de tener sus hijos, pues Enrique, lo que pasa siempre cuando la mujer comienza a tener hijos y comienza a descuidar la vida sexual del marido, ¿qué hace él? Comienza a llenarse de amantes. Y se llena de tantos amantes que Leonor se molesta, decide abandonar, decide separarse de él, y comienza a hacer una estrategia para que sus hijos se rebelen contra Enrique, porque él estaba comenzando a repartir su territorio. Pues lastimosamente pierden la confabulación, él perdona a sus hijos, pero no perdona. Él ve la oportunidad de alejarla de su vida y gracias al ruego de sus hijos no la mata, porque era normal matar a una mujer rebelde, pero sí la encierra en un monasterio, convento, en una abadía, en una casa. Y esta mujer, ¿qué hace en ese encierro? Porque estuvo encerrada, algunos dicen 11, otros dicen 14 años hasta que murió el rey. En ese encierro, ella convoca a todos los escritores, convoca a todos los trovadores, a todos los filósofos, a todos los historiadores y decide, para sanar sus heridas, comenzar a recapitular todas las historias de amor y todas las tradiciones y leyendas de Inglaterra, y ahí nace lo que hoy sabemos de Excalibur, de los Caballeros de la Mesa Redonda, de toda la historia de la corte arturiana, del rey Arturo, gracias a esta mujer. Y escribe el famoso Código de Amor. Aquí es cuando ella se conecta con su hija mayor. Su hija mayor llega a ser la primer poeta de Francia y escribe en el Código de Amor y nace el código del romanticismo cortesano, porque hasta esa época era tomar, violar, matar o desechar a la mujer. Y ella escribe en ese código cómo tenían que cortejar a la mujer, cómo tenían que hablarle a la mujer, cómo era la pureza de una mujer, cómo era la pasión de una mujer, cómo se tocaba una mujer, cómo se trataba una mujer y cómo podían ganar el corazón de una mujer, basado en las desilusiones que ella había tenido. Escribe ese código y lo comienza a convertir en música, poesía, poema, trova. Y ahí es cuando nace el romanticismo y nacen los famosos trovadores. Pasa el tiempo, obviamente el tiempo pasa, vamos a la siguiente lámina. Esta mujer, en vez de sumirse en el odio, decide sanar sus heridas. Ahí están los 8 hijos del rey. Vamos a la siguiente lámina, que son los que pasaron a la historia. Su hijo, de los 8 hijos que tenía, su adulado era Ricardo Corazón de León. Y Enrique, tenía su otro adulado, tenía el rey. Ricardo Corazón de León, lastimosamente, no le interesaban las mujeres. Era el más bello, era rubio, era de ojos claros, era atractivo, era fuerte, le encantaba la guerra, pero le gustaban los hombres. Ricardo Corazón de León nace
homosexual. Y obviamente ella, preocupada al no haber descendencia, Ricardo decide irse, y era algo normal en la época, porque cuando leo la historia de Ricardo Corazón de León, su amante había sido Felipe el Hermoso de Francia, y se enamora de Saladino, que va a luchar contra Saladino, se fue a la cruzada porque se enamora del árabe, o sea, cosas tan de las mil y una noches que lees aquí, que te rompen tus esquemas mentales, y por amor a un hombre, pues decide ir a pelear, porque quería conocerlo. Entonces es capturado por los alemanes, tuvo que pagar un rescate ella, en su desesperación, Leonor le busca a la mujer más hermosa de España, Berenguela, la lleva, va hasta Chipre, donde estaba el campamento de su hijo, se la presenta, ella se enamora de Ricardo, pero Ricardo no le tira ni la hora, y al final no hubo descendencia, y al darse cuenta ella que no iba a tener descendencia con su hijo porque se agota, llega a tener 67 años, se cansa de proteger a su hijo Ricardo, levanta las manos, pues Ricardo llega a ser rey de Inglaterra y Francia, gobierna 10 años y muere. Sobrevive ella a la muerte de su hijo y al momento de elegir un heredero tuvo que tener la frialdad de elegir entre un nieto y entre su hijo menor. El hijo menor era Juan Sin Tierra, que injustamente el padre le da el territorio más pequeño de manera injusta, y había uno de sus hijos que estaba gobernando ahí en Inglaterra, que llega a tener un nieto, que tendría que ser el nieto, pero ella ve la debilidad en esta semilla y elige a Juan Sin Tierra y se asegura de que no haya guerra entre los hermanos. Y a pesar, le pasa el tiempo, llega a tener 80 años, a los 80 años, sigue arreglando un matrimonio de una nieta de su hija Leonor, que se casa con Alfonso VI de España, Alfonso VI, séptimo, no recuerdo, y todavía arregla el matrimonio y llega a viajar, fue su último viaje, para lograr que la nieta se case. Cuando termina de acomodar toda la familia, retorna a su abadía. Vamos a la siguiente lámina. Aquí vamos a ver dónde están. Vamos a la siguiente. Ahí está Reina de las Letras. Está con sus trovadores, ahí está. Era su refugio, la abadía de Fontebrau. Pues regresa a la abadía y sencillamente un día despierta, tranquila, con una mirada profunda. Y en esta parte quiero leer rapidito, que ya estamos terminando. He hecho un resumen de lo que encontré de la muerte, que aquí es donde resume la vida de esta mujer, que yo se los he descrito de una manera muy objetiva, pero aquí realmente resume lo que significó esta mujer y cómo la veían. Vamos a la siguiente lámina. Ahí está la siguiente, la continuación. Ahí está al lado de Enrique, de rey de Inglaterra, en la abadía. Dicen los cronistas, vivió sin perder un solo diente. Sus dientes eran blancos e inmaculados. Su pelo blanco también parecía lino sedoso. Jamás sufrió ni padeció un dolor. Nunca tuvo enfermedad. Cuando murió con 82 años, morir en el siglo XII, a esa edad, era ser muy longevo. Murió sin un lamento y con la mirada profunda, serena, una personalidad plena, pletórica, que enardece y congratula al ser humano. Su historia es una hermosa historia de amor para contar. Ella siempre se amó a sí misma y nunca encontró el amor alrededor. Y a pesar de no haberlo encontrado, le levantó un monumento y dejó un legado. Deja un legado de las mujeres, de ser la primera feminista que rompió esquemas en su época, cuando la mujer no era nada, no era nadie. Murió sin propagar ningún lamento. La leyenda que rodea a esta mujer está llena de calificativos. Los hombres se inspiraron, los hombres le dijeron: disoluta, frívola, política magistral, romántica, fría y ambiciosa, faro de trovadores, bella y poca más que una prostituta, libertina y lujuriosa, controvertida y fascinante, enigmática. Esa es Leonor de Aquitania, indómita y rompedora con las normas, costumbres de su época. Entonces, esta mujer
tenemos mucho que agradecer a las mujeres hoy en día porque gracias a esa valentía y coraje que tuvo de ir en contra de las normas de la moral y de toda la conducta que existía en la época, nace el amor trovador y nacen los románticos que comienzan, a partir de ese momento, comienzan las historias de cortejar a una mujer y comienzan a multiplicarse las historias de romance donde se hace típico pedir la mano, abrir la puerta, ponerle la capa para que ella camine, darle una rosa, irle a cantar. Es ella, con su código de amor, la que arranca ese nuevo ciclo. Wow, qué tremendo. Me dejas muy reflexiva porque pudiera parecer, como dices, y creo que es algo que te pregunté. Lo quiero decir rapidito porque ya nos queda nada y ya estamos sobre tiempo. Pero igual, bueno, yo no me meto tan profundamente porque pues la investigadora eres tú, pero sí me llamó mucho la atención que había muchas referencias a que era maquiavélica, ¿no? Ya nos explicaste por qué, pero fíjate qué importante es el conocer el contexto que rodea a cada una de las personas y qué tan importante es también la educación transgeneracional, lo que le llega. ¿Me explico? Lo que trae en el ADN, vamos a decirlo de alguna manera, porque hay una clara diferencia, que obviamente esa clara diferencia, yo me imagino, vives en un entorno y de repente es como que, como al pez que lo sacan del agua, ¿no? Cambia completamente y ella pues no puede adaptarse a algo que es pues opresivo comparado con lo que ella vivió. Qué difícil. Creo que es de las cosas más interesantes para hackear, ¿no? Lo primero que hay que revisar en nosotros, como tú dijiste al principio, aquí no se trata de emitir un juicio, porque no hay buenos ni malos, y lo vemos en este punto, ¿no? Hay entornos, y estos entornos, pues nosotros formamos parte de ellos, y a veces pasa que cuando vemos algo que es diferente, lo juzgamos, lo señalamos, no estamos de acuerdo, pero realmente no hay buenos ni malos, ¿no? Es simplemente esta diferencia de culturas y sin embargo también alrededor de estas circunstancias, pues se van dando los cambios. Curiosamente, todo donde se presenta un cambio de paradigma, un cambio, una revolución, siempre parte con esto, ¿no? Con este cambio y esta resistencia de decir, no es que esto no puede ser así, esto es opresivo, esto es lastimoso, esto es denigrante, ¿no? Llámalo en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces empiezan a ver estos cambios, esta lucha, esta rebeldía, ¿no? Y obviamente, por otro lado, la el ser señalado, pues por los que están en la corriente, ¿no? Creo que es un común denominador, querida amiga, que vamos a observar siempre. Entonces, tenerlo en cuenta inclusive a la hora de establecer nuestras amistades, nuestras relaciones, porque qué importante es. Creo que esto sería como lo más importante para hackear, ¿no? Tomar en cuenta y observar el entorno de la persona y de repente no juzgar. No hay buenos, no hay malos, porque al fin y al cabo venimos de donde venimos y aprendimos lo que aprendimos. Y creo que aquí toma sentido esta frase que dice que hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, qué maravillosa historia nos has traído el día de hoy. Ni siquiera me pude poner a ver. Aquí está Carlos González, que nos comentaba, a ver, que nos comentaba, ¿no? Dice, gracias por tan interesante programa, ¿no? Y dice, y como dice él, mira, no había yo visto su comentario, el contexto, es sumamente importante el contexto. Así que, pues bueno, Sonia, de verdad que muchísimas gracias. Ya nos quedan 20 segundos, ya tenemos que cerrar, tenemos que cortar. Nos vemos a la próxima. Gracias, de verdad. Pues ya, listo, nos vemos. Adiós. Ay.